simultáneamente con la cuarentena hay que entregarle los recursos a las familias, pero hay que hacerlo rápido. Chile puede hacer cosas rápido. Chile es un país presidencialista, tiene instituciones en su lugar y esta es una medida de excepción. Si realmente nos preocupa la vida de los chilenos, hay que tomar las medidas ahora, todas las medidas, no solamente hibernación. Por supuesto que si yo le digo a la gente que se quede en la casa y el empleador está sacando salvoconductos truchos, va a tener que ir a trabajar, no le va a quedar otra. Si yo pongo una cuarentena en Estación Central donde viven los inmigrantes hacinados en una pieza y le digo que se vaya a una residencia sanitaria y el dueño del lugar le va a quitar la pieza o le van a robar las pocas cosas que tiene, tengo que hacerme cargo de la realidad, no de lo que yo quiero, no de lo que yo me imagino. Y por eso es tan importante la labor que han tenido los alcaldes, el servicio de salud primario y todas las personas que trabajan en los territorios, porque ellos conocen esta realidad. Ellos son los que tienen que decir, esta es la mejor manera de hacerlo, a costa de equivocarse, a costa de cometer errores. Si la vida es lo que está en juego, a mí me parece que las medidas ya están atrasadas, ya fue, digamos. Sí. Y esta idea de que el pic va a llegar o que ya el contagio y el aumento de contagio y muerte no se detiene en algún minuto mágicamente hasta no se tomen medidas. Claro, Iván, pero emplazó a Iván, son muchas más las proyecciones de muerte, decía Alejandra, y decía que las medidas han llegado tarde. ¿Usted cree que las medidas han llegado tarde? Mire, estas cosas suceden una vez cada 100 años, este tipo de desastre. No hay ningún gobierno en el mundo, ni menos Chile, para poder solucionar todos los problemas. Evidentemente, se han cometido algunos errores. Por supuesto, ¿quién está preparado para esto? Pero, mira, decir 40.000 personas que van a morir, ese es un exceso. Alejandra, yo te he seguido en no lo digo yo, es una proyección. Semanas y días con las informaciones. Sí. No, perdón, la proyección de los 40.000. Yo te he seguido en las informaciones. Y la información de los 40.000 son informaciones que no he proyectado yo. Son proyecciones que han hecho especialistas epidemiológicos. No son mis proyecciones. Están completamente equivocados. Pero déjame terminar, Alejandra. Yo no tengo ningún complejo en reconocer cuando otra persona tiene la razón. Y yo creo que por lo que he escuchado de ti, en varias situaciones de cosas que tú has dicho, en varias, tengo que reconocerlo, has tenido la razón, no en todas. Y yo valoro eso. Y no tengo complejo en reconocer que tú no te has equivocado en algunas cosas. Pero sí, Alejandra, lo de los 40.000 personas, no sé cuál es la fuente tuya, pero las proyecciones internacionales, incluso tengo entendido de la OMC, científica, que ojalá no ocurra, que ojalá fueran mucho menos, en Chile, con el nivel de contagio, se proyecta, para ser más exacto, alrededor de 13.000 muertos. Pero aquí no se trata de estar contando los muertos, aquí lo que se trata es buscarle soluciones, en la medida que hagamos posible el poder entregar a través de las instituciones del Estado estos recursos a la gente lo antes posible. Y eso tenemos que hacerlo, porque los resultados, vuelvo a repetir, los resultados de las medidas que se toman se vienen a conocer después de 3 o 4 semanas. Antes imposible. Pero entonces, el gobierno, perdona, es que el gobierno... Sí. Senador, pero es que para poder sumar, para poder crecer, para poder cambiar, también hay que hacer un mea culpa. ¿Hemos sido lentos y mezquinos con la gente? ¿Hemos tenido un mal diagnóstico? No. Pero mira, se lo pregunto. No, yo creo que no se ha sido mezquino. No, en primer lugar, no se ha sido mezquino. El gobierno ha tratado de buscar las mejores soluciones. Se dice que no ha escuchado a la oposición, sí la ha escuchado. El gobierno, a medida que han ido sucediendo las cosas, ha ido corrigiendo las cosas que se pueda haber equivocado. Y no hay que tener complejo en reconocer las cosas cuando uno se equivoca. Lo importante es buscarle solución. Sí, pero el gobierno ha ido corrigiendo las cosas, Iván, pero aquí no se le puede... Senador, yo me ciño a los hechos. ¿Por qué para las familias de este país eran buenos 65.000 pesos y a la baja para abril, mayo, junio? ¿Y por qué ahora son buenos 100.000? ¿Qué pasó en el camino?
A eso me refiero con la mezquindad. ¿Se evaluó mal? Esa es mi pregunta en el fondo. Mire, por los hechos, ¿ah? Mire, yo le voy a decir una cosa con respecto a eso. A mí me dio un poco de molestia de que nosotros tenemos que poner la cara como parlamentarios de gobierno frente a ciertas determinaciones en que después cambian. Por supuesto que yo no estaba de acuerdo con los 65.000 pesos porque no lo encontraba adecuado. Sí, tiene toda la razón. Y lo que a mí me molesta es que después se sube a 100. Qué bueno que se suba a 100.000 pesos. Pero ¿por qué no nos dijeron antes a nosotros como parlamentarios de gobierno que teníamos los recursos para que fuera mucho más? ¿Cuál es la respuesta frente a esto que yo señalé algunas autoridades de gobierno? Es que los 65.000 pesos se habían dado porque en ese minuto la situación del país era distinta a la que sucede hoy día. Bueno, entonces nosotros debiéramos habernos proyectado con que este contagio iba a ser mayor y se necesitaba poder entregarle mayores recursos a las familias, porque hoy día lo que se está haciendo, yo lo valoro, son 2 millones de familias, 5 millones de personas que van a recibir estos recursos. Ese es un error que cometimos. Quizás nosotros tuvimos que dar la cara para cuidar la plata del Estado. No, yo soy partidario, y no soy populista ni nada, yo soy partidario de que si el gobierno se tiene que endeudar un poco más para ayudar a la gente, tiene que hacerlo. Bueno, César, mira, hay que ser... El hecho es que no quiero que la pregunta en el aire, ¿no? Por el hecho, porque dice, bueno, el diagnóstico es malo todo, porque pensaba el gobierno que la gente tenía ahorro, que necesitaba 65 lucas, que iba a gastar sus ahorros la gente más vulnerable que después fue. Mira, yo creo que es evidente que aquí había un error tremendo de diagnóstico, desconocer cuál es la realidad profunda de nuestro país, la realidad socioeconómica de nuestro país. Cuando la primera respuesta del gobierno fue el bono COVID de 50.000 pesos. Y siempre dijimos 50 lucas es insuficiente, nos acusaron de obstruccionistas, de que lo único que hacía la oposición era decir que todo era insuficiente. Luego vino el ingreso familiar de emergencia de 65.000 pesos decreciente, y además con una cobertura bastante baja. Es decir, le llegaba a muy pocas familias. Y hicimos una contrapropuesta que trabajamos con economistas prácticamente los mismos que después estuvieron sentados en la mesa del Colegio Médico, después en la mesa del acuerdo. Nos rechazaron todas nuestras propuestas, nos pasaron la planadora con un veto presidencial, en la lógica del poco o nada, y obviamente que entre el poco y nada nosotros aprobamos después del veto, pero advirtiendo de que iba a ser absolutamente insuficiente tanto en el monto como en la cobertura. Y recién ahora, después de haber nosotros señalado que estábamos disponibles, que queríamos un diálogo, cuando se dispararon las cifras, nos convocaron a conversar. En 2 semanas logramos un buen marco de entendimiento, y todo lo que no era posible un mes y medio atrás, 2 meses atrás, hoy día resulta que sí es posible, pero estamos tarde. O sea, esto ya se nos disparó, y por eso hay que actuar de manera muy precisa, muy diligente. Sacar hoy día, esta semana, el proyecto del Congreso, que la próxima semana se esté pagando, porque hoy día ya estamos atrasados. Y resulta que quienes están falleciendo no son cifras, son personas, son seres humanos. Pero además, los que están más afectados son las familias más pobres. Es las comunas más pobres donde más muere la gente. ¿Por qué? Porque hay más hacinamiento y por lo tanto hay más contagio. Porque además, ¿no es cierto?, hay más enfermedades bases que prevalecen en la población, como obesidad, como diabetes, hipertensión. Lógico, pero eso, y la verdad es que eso la autoridad es un tema de salud, dramático. Esa la autoridad y la gente de salud lo tenía clarísimo. O sea, si uno hablaba con un director de un hospital, si uno hablaba con un especialista, con un epidemiólogo, nos decía aquí en este mismo programa, hace 2 meses atrás, 2 meses y medio atrás, nos decía, cuando llegue a los sectores populares se va a disparar porque hay más patologías de base, hay más obesidad, ¿no es cierto?, hay más gente. Bueno, es lo que ocurrió realmente, Mario. Se llegó tarde, hubo un mal diagnóstico, diputados desborde. ¿Qué explicación le damos a la ciudadanía? Porque ya es 17 de junio. Mira, son varios factores y en eso hay que tener cuidado en analizar cada uno de ellos. La gente no obedece. Primer factor, que se generaliza. ¿Por qué no obedece la gente? Porque hay gente irresponsable, sí, el que agarró el helicóptero se mandó a cambiar. El ejemplo que da Alejandra es gravísimo. Si un empleador aprovecha a una persona que lo tiene trabajando en los 2 lugares para llevárselo a su casa a cumplir labores de servicio doméstico, eso es gravísimo. Entonces hay ejemplos como ese que se van repitiendo.
Luego, el otro que no cumple porque no aguanta encerrado en su departamento de 100, 120 metros cuadrados, quiere sacar a pasear al perro 5 o 6 veces a la semana, como se pedía los permisos. Estoy hablando de casos reales, no estoy inventando. Eso es un grupo que no cumple porque es porfiado, porque es irresponsable. Luego tienes el otro gran grupo, que es el que necesita sí o sí salir a parar la olla. Luego hay que hacer distinciones culturales. No le puedo pedir el confinamiento, y yo estuve con vecinos de Quilicura conversando, no les puedo pedir a ellos el confinamiento en los 35 metros cuadrados de departamento donde viven 10 personas. Ahí quizás debiéramos pensar en que el confinamiento es en el bloque, ¿cierto? Todos juntos ahí, no sale nadie del bloque sin autorizaciones, porque no es posible que no salgan al menos al patio común del bloque, porque mira, físicamente, mentalmente no es posible. Luego, otros factores culturales. Ha sido complejo para algunos grupos, pese a la petición de sus obispos, etcétera, que no sigan habiendo cultos en ciertos sectores.